Escuchemos a Miguel Surún, alcalde. Vamos a ver, Surún. Gracias. No va a pelear hoy, Surún. No, yo nunca peleo ya, yo estoy La gracia de Dios sea contigo. Surún, no diga eso. No, el día que tú y yo no peleemos, es mentira. Exacto. Yo vengo aquí con toda la intención de hacer un comentario hablado y termino peleando. O sea, vamos a ser honestos. Es que no lo dejan hablar. Miren, señores, y uno que vive tan bien muchas veces, yo siempre pongo esa admonición referente a que nosotros somos privilegiados, todos los que estamos en esta cabina y quizás muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, porque no tenemos constancia, no sentimos ese mundo paralelo que se vive en muchos barrios respecto a determinadas situaciones. Y una de esas situaciones la representa Frangelis Fulcar. Frangelis Fulcar era una empleada de una ferretería que era propiedad de un nacional chino de nombre Jay Lit, y que a la luz de un altercado que afortunadamente para ella fue totalmente grabado y apareció en video en las redes sociales, pues se generó una discusión entre el propietario, su jefe, su empleador y la señora Frangelis Fulcar, esa muchacha de apenas 30 años. Él le arrojó un objeto, ella le arrojó otro objeto y él contestó con una patada en el abdomen. Ella se agachó, tomó un cuchillo al parecer de la misma ferretería y le infirió una estocada. Inmediatamente esa estocada, al parecer, fue mortal, porque uno pudo ver y que inmediatamente el señor Jet Li, ahora difunto, pues cae al piso y muere. ¿Cuál es la situación jurídica de esa muchacha, de Frangelis Fulcar? Yo recuerdo que mi abuelo me decía, dolor en cabeza ajena no quita sueño. Es muy fácil para todos los que estamos aquí criticar a Frangelis Fulcar diciéndole, mira que tú no debiste haber reaccionado así, mira que tú debiste haberte entregado. Pero hay que estar en sus zapatos. ¿Y cuál es la situación procesal de esa muchacha? Bueno, en primer lugar, de manera definitiva, ya cometió un homicidio. Homicidio que está tipificado por los artículos 295 y 304 del Código Penal. Todo aquel que mata a otro se hace reo de homicidio. Homicidio es matar a una gente, para que lo entendamos claramente. Y él lo mató. Pero, ¿qué pasa? ¿Lo mató en qué circunstancias? Porque la ley penal tiene como objeto primordial castigar cualquier tipo de conducta atípica ilícita. Hay que recordar eso. Y uno de los elementos constitutivos de toda infracción, es decir, de que cuando tú cometes un hecho y tienes que ir a la cárcel por ese hecho, ¿cuál es la intención? O sea, si yo no tengo la intención de cometer un homicidio, si yo no tengo la intención de cometer un hecho penado por la ley, en principio no hay forma de condenarme. Por eso que a lo loco, a la persona que está en un estado de demencia, independientemente de que mate $500,000 de pesos, no lo puede meter preso, no lo puede condenar por homicidio, no lo puede condenar ni siquiera por genocidio. Me refiero a las personas que están dementes de verdad. ¿Cuál es la situación de esa muchacha? Bueno, la ley establece dos alternativas o dos posibilidades. Vamos a hablar en función de teoría del caso. En este caso, teoría de la defensa. Hay que tomar en cuenta que a diferencia del 99% de todos los procesos, donde el imputado parte de una defensa negativa, léase, una defensa donde yo digo, no, yo no maté a ese señor, al señor Yelí, yo no lo maté, no, fue otra persona o fue quien sea, yo soy inocente. No, en este caso no se parte de eso, se parte de la defensa positiva. O sea, ya ahí la acusación tiene una ventaja porque partimos de la premisa de que la imputada, la sospechosa, que independientemente de los videos se presume inocente y debe ser tratada como tal, pues cometió el homicidio. Ahora, ¿cuáles las alternativas? Bueno, hay dos alternativas. Primero, legítima defensa, artículo 328 del Código Penal, que contempla claramente que los golpes, heridas, homicidios cometidos en defensa propia, en defensa de la vida tuya o de otra persona,
pues no son sancionables. A mí no me pueden sancionar, no me pueden condenar si en el momento de la comisión de un homicidio, es decir, si yo mato a uno para evitar que a mí me mate, pues tú no me puedes condenar de por Dios, porque o era él o era yo. Y eso lo ha establecido el legislador, evidentemente. ¿Cuáles son los inconvenientes con los que va a chocar la defensa de Frangeli? Bueno, el problema es que la jurisprudencia, la doctrina ha establecido que de verdad, o sea, que tú tienes que haber matado para evitar que te maten. ¿Qué implicaciones tiene? Proporcionalidad. Proporcionalidad. En este caso hay una patada contra una puñalada, contra un cuchillo. Evidentemente, no hay mediación, pero no hay proporcionalidad en ese hecho. Igualdad. Y no hay hasta igual... inmediación pudiera ser. Inmediación hay, porque pero el hombre volteó y paró de seguir agrediendo. O sea, pero hay que ver, porque recuérdate que el juez tiene que colocarse en los zapatos de quien está jugando. O sea, hay que meterse en la mente de esa muchacha. Eso es fundamental, porque estamos jugando, recuérdate, una conducta atípica, ilícita y una responsabilidad penal. Y en este caso, los elementos son bastante fuertes. Yo diría que un 20% de que se aplique es bastante difícil. La jurisprudencia no la ayuda. Pero ¿dónde está una teoría del caso, una teoría de la defensa que posiblemente sea la que más se adecue a sus posibilidades? Señores, la excusa legal de la provocación. Y esto es importante, que está tipificada, por cierto, en el artículo 321 del Código Penal. El homicidio, las heridas y los golpes son excusables si de parte del ofendido han precedido inmediatamente provocación, amenazas o violencia. Graves. Pero, ¿qué implicaciones tiene, señores? Evidentemente, cuando uno verifica las fílmicas, pues uno entiende, uno ve, atestigua que de parte de la persona que perdió la vida, la víctima, en primer lugar hubo una agresión física. Esa fue la primera reacción física. De parte de la victimaria, posible victimaria, pues hubo una respuesta de manera inmediata, le arrojó un objeto. Pero de parte de esa víctima hubo otra agresión mucho mayor, que fue una patada. ¿Cuál es el trabajo de la defensa? Número uno, presentar la realidad de los hechos partiendo de lo acontecido. Primero el historial de esa persona. Hay que verificar si ha tenido un historial de violencia, de maltrato laboral, tomar en consideración cuál era pues el estado mental de los empleados en ese local, en esa ferretería, de si estaban todos bajo un estado de tensión que en un momento determinado te haga explotar y estallar ante una agresión de esa naturaleza. Y sobre esa base, entonces, presentando ese escenario, entonces podemos justificar esa agresión, dos agresiones y la reacción. Que no puede ser de que establecida de que una supuesta premeditación, hermano. Ahí no había ningún tipo de planificación ni acechanza ni alevosía de cometer un homicidio. Ahí evidentemente hubo un altercado, hubo una agresión por parte del empleador, que en este caso es el señor Jay Lee, y hubo una respuesta de manera inmediata porque hubo golpes y más o menos cercanos. Golpes que posiblemente pueden ser determinados con un carácter de gravedad en función del escenario que se presente en el tribunal. Es una defensa bastante difícil, reitero, porque cuando trabajamos sobre la base de una defensa positiva, en este caso de un homicidio, el faro de la prueba se invierte. Y en lugar de que nosotros tengamos que demostrar la no culpabilidad o no la comisión de un homicidio referente a nuestro defendido, nosotros, es decir, la imputada, tiene que demostrar que se cumplen los elementos requeridos por la ley y por la jurisprudencia, ya sea de una legítima defensa o ya sea de una excusa legal de la provocación. ¿Qué está agravando la situación de Frangelis Fulcar? Que no ha habido forma de que se entregue a las autoridades. Este servidor de manera personal fue a su casa, a la casa de sus padres. Tratamos de comunicarnos con ella. De por Dios, entrégate. De por Dios, entrégate. Que vas a enfrentar
un ataque feroz por parte de los familiares del señor Yelí, que tienen dinero y pueden contratar buenos abogados para que te acusen y te hagan pudrir en la cárcel. Pero yo particularmente, nosotros, y lo hago como, y real efectivamente me da muchas cosas que situaciones como esa ocurran, pero la mejor manera es enfrentar a las autoridades, enfrentar el proceso, pero en la medida que tú no te presentas al tribunal, en esa medida, en primer lugar, no puedes conseguir una medida de coerción distinta a la prisión preventiva, porque precisamente ese es el objeto, de garantizar tu presencia en cada una de las etapas del proceso. Además, se borra, se anula tu aura de víctima, porque en este caso, independientemente de que tú estás viva y él muerto, tú eres una empleada que puedes presentar perfectamente un escenario de víctima, como la mayoría de esos empleados que son maltratados por personas de otras nacionalidades porque nos consideran que somos holgazanes. Esa es la situación actual de Frangeli Fulcar, una infeliz que, le reitero, su entrega, le aconsejo que se entregue a las autoridades, y le digo desde aquí, si tú lo permites, con todo el cariño del mundo, de manera incondicional, te oferto mis servicios legales. Colegio de Abogados.